Nos acompaña Hugo Espín, abogado defensor de los implicados en el caso 30S, con quien hablaremos sobre la situación jurídica de sus defendidos a 9 años de haber sido sentenciados injustamente por una supuesta rebelión en contra del expresidente Rafael Correa. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros ya Hugo Espín, abogado defensor de los ex policías sentenciados en la revuelta del 30 de septiembre de 2010. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Cuénteme, ¿en qué está en este momento el caso de sus defendidos? Entiendo que otros ex policías pues presentaron una demanda en contra del expresidente Rafael Correa y también en contra de algunos funcionarios judiciales por esta supuesta falsa acusación o acusación injusta por un supuesto intento de magnicidio el 30S. ¿En qué está la situación de sus defendidos? Bueno, como consecuencia de los hechos del 30 de septiembre del 2010, se dieron más o menos 70 casos a nivel nacional por diferentes tipos de delitos. El primero de ellos fue el delito de rebelión, que fue tal vez el más visualizado, porque hubo una detención de 42 funcionarios policiales, casi en flagrancia, que se los retuvo en una unidad policial, el Centro de Adiestramiento Canino, mientras se preparaba la orden de detención por el juez. Es decir, ellos fueron detenidos antes de tener la orden, fueron conducidos luego a la fiscalía y finalmente se inició un proceso tortuoso que culminó aproximadamente en el año 2014 con las audiencias de casación. Todos fueron sentenciados, excepto un grupo que hoy se generan muchísimas dudas de cuáles fueron los verdaderos motivos por los cuales se vinculó a esos policías a este expediente y cuáles fueron los motivos por los cuales se excluyó algunos de esos nombres de estos expedientes. Hoy han salido en la mesa, que en el informe final de la Mesa por la Verdad y la Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más, que organizó el Consejo Nacional de la Judicatura Transitorio, justamente aparecieron una serie de estos casos, donde se hablaba de que hubo cobros para que se vincule o no se vincule a los policías a los expedientes. Y en muchos de los casos se estaba hablando inclusive de la necesidad de que Fiscalía revise todos los procedimientos que están debidamente singularizados por un tema de fraude procesal. Esto quiere decir que se indujo a la autoridad judicial a un error, cuando se piensa que hubo buena fe desde el punto de vista de los juzgadores. Pero lo que realmente ha preocupado es que informaciones como las que han salido en este famoso caso Arroz Verde, donde se cruzan informaciones de mails y chats entre autoridades del anterior gobierno con las autoridades de justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, generan un nuevo elemento, porque estaríamos hablando inclusive de que se corre el riesgo de que no solamente sea fraude procesal, sino juicios de prevaricato en contra de los jueces. ¿Cuál sería ese nuevo elemento específicamente? Que los jueces no actuaron con libertad, sino que actuaron con un sesgo y un direccionamiento que venía desde el Ejecutivo. Esto es un tema muy preocupante. Todo lo que se ha dicho hasta este momento ha obligado que las personas que fueron sentenciadas, que cumplieron penas en unos casos, en otros casos que tuvieron que estar en una condición de prófugos, que perdieron su trabajo, que perdieron muchos de ellos su familia, su seguridad del futuro, porque la profesión de policía no es una cuestión de que uno puede ofertar sus servicios en cualquier lugar. Es una profesión que nace con una vocación y que culmina 40 años después de haber cumplido con este servicio. Pero si es interrumpida abruptamente por un tema como el que aquí nació, justamente dejó a estos policías en una condición bastante difícil. ¿Todavía hay policías que siguen presos por el caso del 30S? Al momento todavía hay policías que están detenidos, me parece que mentiría el número exacto, pero en la cárcel 4 me parece que todavía se mantienen 4 policías detenidos por el caso 30S. ¿Sus defendidos cuánto tiempo pasaron en la cárcel? Fue un proceso en el que fueron sentenciados a 1 año. La mayoría de ellos entraron en un proceso entramos en procesos de apelación y finalmente las penas prescribieron por la larga duración. Aquí hay que entender una situación también que es importante. No nos olvidemos que el 30 de septiembre del 2010 teníamos un código penal y un código de procedimiento penal
que se modificó en el 2014 con el Código Orgánico Integral Penal. Este Código Orgánico Integral Penal justamente es un código a medida que nace como consecuencia de los hechos del 30 de septiembre del 2010, pero también institucionalmente dentro de la policía se generan una serie de elementos que son muy preocupantes. El primero de ellos fue la generación del Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público, que básicamente fracciona el concepto de la seguridad interna del país en 4 libros, que divide a la policía preventiva, a la policía, al eje de investigaciones y criminalística, a la seguridad de funcionarios públicos y a las demás entidades que coadyuvan al tema de la seguridad. El COESCOP no ha podido entrar en vigencia plena, pero carece, más bien dicho, adolece de múltiples errores e inclusive se ha dicho y se planteó ya por ello la acción de inconstitucionalidad. Este es un código que generaba la condición de subordinación no solamente al poder civil, sino una subordinación al gobierno de turno por las consideraciones que tiene de estructura sobre el eje policial. Y las consecuencias las estamos viviendo hoy en el día a día con un recrudecimiento del tema de la inseguridad, con condiciones en las que los policías reclaman una legislación diferenciada que establece la Constitución desde el 2008 y que el COESCOP mandó por el suelo esto, porque igualmente el COIP, las mismas condiciones que usted y yo tenemos para que se aplique la legítima defensa son las que tienen los miembros de la Policía Nacional para que opere la legítima defensa y por lo tanto no sean sujetos de la imposición de una sentencia privativa de la libertad. Pero esta situación es fundamental porque justamente mientras más acuerdos ministeriales se emiten y mientras más aclaraciones se salen desde las esferas del poder público, lo que más evidencian es que falta esta legislación que está garantizada en la Constitución de la República. Ahora, abogado, ¿usted va a hacer lo mismo que hicieron estos policías con sus defendidos que demandaron al expresidente Rafael Correa y a los que supuestamente habrían optado por dar una sentencia que no fue justa a los funcionarios de justicia? ¿Lo van a hacer? ¿Sus defendidos quieren hacerlo? De hecho, sí. Uno de los elementos es que justamente han aparecido en estos, desde el cambio de quien llevaba las riendas de la justicia, han aparecido nuevos elementos que permiten hacer una revisión de los expedientes. El mismo caso Arroz Verde, como decía, ha lanzado un sinnúmero de información que no se tenía acceso anteriormente. Siempre se lo supuso y en muchos de los casos, a título personal puedo indicarlo, se lo denunció dentro de las audiencias de juzgamiento, porque alegábamos justamente que se aceptaban pruebas viciadas en forma y fondo. Por ejemplo, en el caso de suspensión de servicios públicos en el sector de Pastaza, en la provincia, de Pastaza, en la ciudad del Puyo, el comandante del Puyo, el coronel Felipe Cerda, fue injusta e ilegalmente sentenciado. Y lo digo así abiertamente porque fue uno de los sitios donde no hubo incidentes, no hubo ningún tipo de destrucción de propiedad pública o privada, no se suspendió el servicio de policía a diferencia de las demás provincias. El único incidente fue un hecho aislado y ni siquiera generado por los policías, sino por políticos que aprovecharon de esta oportunidad. Pero ¿por qué tomo este caso como una referencia? Porque justamente en este evento se evidenció que las pruebas con las que se presentaron fue consecuencia de la famosa Comisión 30S, que remitió un CD en el que se decía, estas son las pruebas. Y Fiscalía, cuando presentó las pruebas, presentó un CD editado. Y la edición, cuando no se tiene originalidad, cualquier jurista lo sabe, cualquier juez, y uno de ellos es el que acaba de verse vinculado en este hecho bochornoso de un juez que fue detenido en flagrancia, que estuvo vinculado justamente a este proceso, establece que si no hay la originalidad y la prueba está viciada de nulidad y no puede ser utilizada para sentenciar a una persona. Aquí se hizo eso, no en un caso, en múltiples casos, donde se evidenciaba que la prueba con la cual fueron sentenciados carecía de eficacia probatoria. Los afectados justamente habían ofrecido entregar miles de documentos que supuestamente respaldaban que el caso denunciado fue emblemático para el intento de Rafael Correa de sustentar su golpe de Estado y un intento de magnicidio también durante la revuelta policial del 30S. ¿Son esas mismas pruebas que usted nos acaba de decir, las que el otro grupo de policías que presentó la demanda iban a presentar? ¿Es más o menos lo mismo? Aquí tenemos 16,000 sancionados en línea administrativa
a nivel nacional, me refiero exclusivamente. Pero entiendo que han hecho una organización, ¿no? Hay varias. Sí, son varias organizaciones. Sí, hay varias y básicamente lo que se está haciendo, lo que se quiere reclamar, son condiciones específicas en las que han estado involucrados diferentes policías en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, como usted bien manifestaba, hubo casos por tentativa de magnicidio, hubo casos por tentativa por plagio del presidente, suspensión y paralización de servicios públicos, por destrucción, por rebelión, ¿sí? Entre otros delitos. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos en este momento haciendo es una revisión de todas las piezas procesales que tuvieron estos procesos, valga la redundancia. Tenemos que entender que estos procesos tienen, en muchos de los casos, más de 30,000 fojas. Entonces, lo que estamos haciendo es revisión de pieza por pieza y cómo se justificó en su momento a los diferentes autoridades judiciales la improcedencia de la prueba presentada. De igual manera, se está pidiendo a la Fiscalía que revise las actuaciones de quienes fueron los fiscales, que en muchos de los casos la Mesa de Verdad y Justicia así lo consideró, se vieron beneficiados con nuevos cargos, con ascensos, promociones, viajes a los jueces y fiscales que actuaron en estos procesos. Es como se dice, un largo trayecto, son muchos los casos y incluso ahora también la hermana del policía Froilán Jiménez, que fue asesinado el 30 de septiembre, también pide a la justicia que se identifique al autor material del crimen de su hermano y de los autores intelectuales en ese caso. Hay mucho que hacer por parte de la justicia y que reivindicar justamente en este caso del 30S. Estaremos siguiéndolo muy de cerca, el de sus defendidos y también del resto de los policías. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Son las 14:01. Aquí me despido yo también. Muchísimas gracias por su sintonía. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.